Menuda procesión tan ruidosa y protocolaria. Les recomiendo que el año que viene disfruten de esta procesión. ¿Has estado alguna vez, Alex, en esa procesión? Pues no, la verdad que no, pero no me gustaría. Pues sí, la verdad que lo viven con mucha emoción y con mucha devoción a Santa Águeda. Bueno, les recuerdo, estamos preparando unos canelones, una receta picantona para esta noche de Santa Águeda. Y Alex ya había empezado con el sofrito y ahora vamos a continuar. Añadimos la seta de cardo picada y el champiñón. Dejamos que se rehogue un poquito. Vale. Recordamos, habías echado ajito, zanahoria. Sí, y cebolla. Y cebolla. Sí. Echamos la seta de cardo. Sí. No dejamos que suelte mucha agua y añadimos la carne picada. Carne picada de ternasco, ingrediente principal de esta taberna aragonesa. De pierna de ternasco, además. De pierna de ternasco. Y bueno, vamos con el ingrediente picante. Dejamos que esto que se haga un poquito y vamos con la cayena. Te voy a pasar la cayena. Ingrediente picante. Y lo que hemos dicho, Alex, muy picante, lo que hemos dicho es que aquí está la clave para que este plato salga bien o se destroce. Es la cantidad de cayena que vas a poner. Dos cayenas para todo el plato. Sí, sobra. Y aún así saldrá picantón, ya lo verán. Pero cuéntanos qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué no la estás echando entera, la cayena? Le quito las semillas para que no amargue. Si echas la cayena entera, ¿qué pasa? ¿Es un crimen? No, tampoco, no pasa nada, pero yo casi prefiero quitarle las semillitas que amargan un poco y oye, mejor. Casi prefiero echarle la piel un poco, se hidrata sola con el sofrito y ya está. Y luego si te la comes no hay problema. No hay ningún problema. Y que no nos parezca que dos son pocas, porque dos es suficiente para hacer esta salsa, sí, por lo que decimos, picantón, Alba. Muy picante. Bueno, vamos a seguir, continuamos, sí, porque Alex es muy previsor, les vamos a enseñar cómo quedaría este sofrito y el resultado del sofrito sería tal que así. Sí. Este sería el final, todo ya pochadito, todo bien. Me gusta terminarlo con un poquito de harina para que compacte un poco. Y ya pasamos a los canelones, que los habremos remojado en agua. Pues vamos a la mesa y vamos a seguir explicando, si te parece, los pasos para estos canelones. Sí, tenemos aquí los canelones remojados, los secamos un poquito porque si no, esto es una pasta instantánea. Si te parece, les voy a pasar por detrás y así explicamos bien cómo has hecho los canelones. La secamos un poquito en un trapo muy limpio. ¿Durante cuánto tiempo has tenido los canelones a remojo? Pues unos 10 minutos. En 10 minutos. Que no hierva, simplemente caliente, la sacáis, la ponéis en un cuenco, la dejáis sumergir, luego la enfriáis y la secáis. Vale, y entonces lo secas un poquito para que no estén tan mojados. Exactamente. Y ahora ya cogemos una cuchara. Tenemos aquí la carne picada. Nos vas a hacer un ejemplo de cómo rellenas estos canelones. Exactamente. ¿Algún truco? Sí, bueno, dejarla secar simplemente y ya solamente doblarlos. Sí. Cada uno que tenga más arte que menos. Y ya está. Sí. Vale, vemos que es sencillo. Si te parece, vamos a explicar cómo se hace la bechamel, que a lo mejor aquí es donde nos entran más las dudas para aquellos que no hayamos hecho bechamel. Estos son los ingredientes, Alba, que necesitamos para la bechamel. Sí, tenemos los ajetes, tenemos la mantequilla, la harina y la leche como cualquier bechamel normal. Y esta en concreto, pues ya te digo, lleva los ajetes y la trufa rallada. Vale, cuéntanos. Sí. Nos pasamos aquí a la sartén donde tenemos ya la bechamel hecha, pero yo quiero que nos cuentes cómo hacer una buena mesa. Pues una buena bechamel pues necesita unas medidas muy exactas, según para que lo quieras, si es para unos canelones, para este caso y que quede tal que así. Un poquito líquida, pues esa necesita unos 100 gramos de harina y 1 litro de leche. No tiene nada, ningún secreto más. Que te queda algún grumo de vez en cuando, pues si queréis podéis pasar por la batidora, si no bien con varilla para los más profesionales y poco más. No tiene... Y aquí el secreto de esta bechamel es la trufa y los ajetes. Exactamente. ¿En qué momento echas la trufa y los ajetes? Los ajetes los habría sofreído anteriormente, habría hecho la bechamel aparte, se los habría añadido y la trufa ya ralladita al final. ¿Les está quedando claro? Espero que sí, porque esta noche quiere sorprender a sus mujeres, novias o amigas. Continuamos. Sí, y ahora ya, como los tengo ya liados con tomate, una base de tomate. Que Alex es muy previsor, nos agachamos y tenemos aquí los canelones. Fíjense, así es como quedarían los canelones. Le pondría una base de tomate. Sí, la verdad que tiene una pinta excelente. Ya lo terminamos napaditos así con su bechamel, que viene perfecta para el horno. Ponemos el quesito rallado, que lo teníamos también en la mesa. Y el resultado ya lo veréis. Si lo queréis probar, oye, por mí, perfecto. Vamos a verlo si te parece. ¿Cuánto tiempo hay que meter estos canelones en el horno? Pues sí, como ya la bechamel la tenemos cocinada, pues unos 10 minutos que ahora tiene el queso y poquito más. ¿A poquito tiempo ahora? Sí, ahora muy poquito. Ya tenemos el horno precalentado. Pues vamos a ver cómo va a ser el resultado de estos canelones, si te parece. Y así la gente en casa pues se hace una idea de cómo les tiene que quedar en casa. Canelones con salsa picante, como decimos. ¿Lo cogemos? Sí, ahora mismo. Cojo un trapito, un segundo. Voy a coger un trapito para coger estos canelones.
¿Qué te parece la receta, Alba? Hombre, pues que si llego a casa y me han preparado esto de cenar, pues imagínate lo contenta que estaría. La verdad que sí. Cógelo si te parece, Alex. Pues la verdad que sí, que a lo mejor hay esta noche alguien en casa se encuentra estos canelones y la verdad que sería una grata sorpresa. Bueno, pues este es el resultado de los... Bueno, este es el resultado que creo que Alex lo quiere emplatar y ver este resultado. Unos canelones, como decimos, de ternasco con salsa picante para esta noche de Santa Águeda y que vosotros vais a hacer en la taberna aragonesa. Daría tiempo. Tenemos hoy el menú especial. ¿El que me dices, Alba? Son las 7:15 aproximadamente. Pregúntale si da tiempo a prepararlos para la cena. Es verdad. Alex, son las 7:15. ¿Nos da tiempo para prepararlos a la cena? O sea, yo llego a casa y me da tiempo. Sí, sí que te da tiempo. Si tienes un poquito de maña, todo es Alba, ¿qué lista has estado ahí? ¿Qué lista has estado ahí? Pues ahí queda esta sugerencia para todos los hombres que quieran hacer y sorprender esta noche a sus mujeres, novias o amigas. Canelones de ternasco con salsa picante y luego que la noche pues prepare lo que quieran, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sí. Si tienes suerte, pues oye. Ideales para hoy o para cualquier día, si no les da tiempo hoy.